¿Cómo andás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? No estamos encerrados, estamos a... Bueno, vamos entonces. La idea es comenzar con la práctica 1. Entonces, antes de comenzar, si tienen alguna duda o les quedó algo de la práctica 0 que quieran preguntar ahora, lo vemos, y si no, ya comenzamos con los temas de la práctica 1 y hacemos las consultas al final, como prefieran. Bueno, comenzamos con la práctica 1 entonces. No les di mucho tiempo para que lo piensen. Bueno, no sé si estuvieron viendo algo, como lo recomendamos en la clase pasada, del material que estaba en el campus, pero bueno, vamos a empezar entonces viendo cómo representar números reales o conjuntos de números reales gráficamente, en lo que llamamos la recta real. Entonces, los primeros ejercicios son simplemente representar algunos números en la recta. Que para nosotros van a ser sencillos, porque simplemente es saber representar aproximadamente cualquier número en la recta. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Para nosotros la recta real va a ser una recta donde en un lugar arbitrario vamos a poner el 0 y luego nuevamente vamos a ubicar un segmento arbitrario que ahí vamos a ubicar el número 1, al doble distancia el 2 y así sucesivamente. Para la derecha vamos a tener los números positivos y para la izquierda los números negativos. Entonces, en los primeros ejercicios me dicen ubicar algunos puntos en la recta real. Por ejemplo, ubicar x igual a 3 o x igual a 3 medios o x igual a raíz de 2. O sea, números enteros, racionales e irracionales. Entonces, nuevamente, para esto, si es un número entero, bueno, x igual a 3, vamos a poner un puntito donde tenemos el 3 y ahí tenemos ubicado el primer número. Luego, cualquier fracción que tengamos, una forma sencilla de hacerlo es pasarla a número decimal. Por ejemplo, 3 medios es lo mismo que 1,5. Entonces, el 1,5 lo vamos a ubicar por acá. Y cualquier fracción que tengamos, una forma sencilla de representarla en la recta es pasarla a número decimal y ubicar el número entre los dos enteros correspondientes. Tampoco es importante fijarnos si está un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda. Lo importante es el 3 medios, ubicarlo entre el 1 y el 2 y no, por ejemplo, entre el 3 y el 4. Eso es lo único que tienen que tener cuidado. Si tenemos un número irracional, por ejemplo, raíz de 2, lo que nos va a interesar a nosotros nuevamente es ubicarlo entre los dos enteros correspondientes. Raíz de 2 es un número irracional que tiene infinitos decimales no periódicos, pero aproximadamente es 1,4. Entonces, bueno, en raíz de 2 lo vamos a ubicar por acá. Y vamos a decir, bueno, este es raíz de 2. Por ahí, cuando uno lo veía esto con mucho detalle en la escuela, por ahí la maestra alguna vez les hizo hacer algo como, no sé, trazar un triángulo, rectángulo, agarrar el compás, creo que se llamaba, y bueno, hacer un triángulo de lado 1, lado 1. Y bueno, eso a nosotros no nos va a interesar. Simplemente la idea es saber ubicar cualquier número en la recta numérica, pasando al número decimal equivalente. Por ejemplo, este entonces es el 1,5, raíz de 2 aproximadamente es 1,4, y así vamos a poder ubicar cualquier número en la recta real. Lo siguiente que nos van a pedir es ubicar conjuntos de números en la recta real. Para eso vamos a utilizar la siguiente notación. Para ubicar un conjunto de puntos,
Los conjuntos los vamos a escribir con una letra mayúscula. Vamos a poner igual y entre llaves vamos a poner o los elementos del conjunto o la condición que van a cumplir los elementos de ese conjunto. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto. Supongamos que tengo el conjunto A descrito de esta manera. Entonces, ese conjunto es el siguiente. Son los X pertenecientes al conjunto de números reales y esta barrita inclinada significa tal que o que esos elementos cumplen con la siguiente condición. Y acá nos dan la condición que van a cumplir los elementos del conjunto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que resolver esta ecuación y las soluciones de esa ecuación van a ser los elementos del conjunto A. Entonces, esta es una ecuación parecida a la que vimos de la clase pasada, con la diferencia que tiene más de una solución. Entonces vamos a resolver esta ecuación y las soluciones de esa ecuación las vamos a representar en la recta real. Fíjense que en este caso tenemos un producto de términos igual a 0. Si nosotros tenemos un producto de términos igual a 0, lo escribo acá a un costadito. Dos números cualquiera, imagínense que lo llamo con letras A y B, y ese producto me da igual a 0. ¿Cómo tienen que ser esos dos números para que el producto me dé 0? ¿Qué condición deben cumplir? Uno tendría que ser 0, ¿no? Exactamente, uno de los dos al menos tiene que ser 0. O sea, porque 0 por cualquier otro número, como decía recién el compañero, va a dar 0, perfecto. Entonces, ahora no los dos no tienen que ser 0, sino que alcanza con que uno de los dos sea 0. Entonces, o A vale 0, o B vale 0. De esta forma escribimos lo que dijo recién el compañero, ¿se entiende? O sea, uno de los dos necesariamente tiene que ser 0. Ahora, sabiendo eso, si venimos a nuestra ecuación, tenemos un producto de dos términos igualado a 0. Entonces, ¿qué valores puede tomar X? Bueno, aquellos valores que hagan que el primer término valga 0 o que el segundo término valga 0. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque si el primer paréntesis me da 0, 0 por cualquier otro número va a ser 0, y lo mismo si eso ocurre para el segundo paréntesis. Ahora fíjense que la primera ecuación que nos queda, la solución es x igual a 1, y en la segunda ecuación la solución que queda es x igual a 2. Entonces, ¿cuáles de esos dos valores de x son solución? 1, los dos, ¿qué les parece? Los dos que componen al conjunto. Perfecto, o sea, los dos valores van a ser solución, porque recuerden que era que un x fuera solución de la ecuación, que si yo lo reemplazaba donde estaban las x, se verificaba la igualdad. Si yo el 1 lo reemplazo donde están las x, fíjense, el primer paréntesis me queda 0, el segundo me queda 1 menos 2 menos 1. Ahora, 0 por menos 1 da 0, con lo cual, si a la x la reemplazo por 1, se verifica la igualdad, con lo cual 1 es solución. Pero como decía recién también el compañero, 2 también es solución, porque si la x la reemplazo por 2, el primer paréntesis me queda 1, el segundo paréntesis me queda 0, pero nuevamente 1 por 0 también da 0. Conclusión, los dos valores de x son solución de esa ecuación. O sea, esa ecuación tiene dos soluciones posibles. Entonces, el conjunto A va a estar formado por dos elementos, el 1 y el 2. Entonces, si queremos representar el conjunto A en la recta real, vamos a poner un puntito en el 1 y otro puntito en el 2. ¿Se entiende? Entonces, ese conjunto A está formado por dos elementos, que son las dos soluciones de esa ecuación. ¿Está bien hasta ahí?
Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver ahora cómo representar conjuntos o subconjuntos dentro de los reales que tengan infinitos elementos. Como por ejemplo estos conjuntos que voy a indicar acá. Supongamos que quiero representar los X pertenecientes a los números reales, tal que, vamos a hacer algunos ejercicios de la guía. Por ejemplo, que X es mayor que menos 2 y menor o igual que 3. Entonces, en este caso no tengo nada que resolver, simplemente tengo que fijarme todos los números reales que sean mayores que menos 2 y menores o iguales que 3. Entonces, fíjense, si yo ubico la recta real, el 0, el menos 2 y el 3, ¿cuántos números reales tengo que sean mayores que menos 2 y menores o iguales que 3? Tengo infinitos números, ¿está bien? O sea, todos los que estén comprendidos entre el menos 2 y el 3. Entonces, como no puedo, si empiezo a poner un puntito al lado del otro, no voy a terminar más, entonces lo que voy a hacer es rayar o marcar todo el segmento que esté entre el menos 2 y el 3. ¿Se entiende? Ahora, si lo dejo así, no está muy claro qué pasa en los extremos del segmento. Por ejemplo, ¿el menos 2 pertenece al conjunto? Perdón, yo voy a preguntar algo que creo que leí en la guía. El menos 2 sí pertenece porque el signo no es menor o igual y lo contiene, y el 3 no pertenecería porque es cerrado, o entendí al revés. Me parece que sería al revés, ¿puede ser? Claro, o sea, que un número sea mayor que otro, o sea, si los valores tienen que ser mayores que menos 2, eso significa que no pueden, el menos 2 no pertenece al conjunto, porque el menos 2 no es mayor que menos 2, es igual a menos 2. Entonces, justamente, el menos 2 no pertenece al conjunto, porque el conjunto está formado por los X que son más grandes que menos 2, y el 3 sí pertenece al conjunto, porque el conjunto está formado por los X que son menores o iguales que 3. Entonces, como el 3 es igual a 3, el 3 pertenece al conjunto y el menos 2 no pertenece al conjunto. ¿Está bien? Ahí está, gracias. No, por favor. Entonces, para eso vamos a utilizar la siguiente convención. Si el elemento donde termina nuestro segmento no pertenece al conjunto, ahí vamos a poner un paréntesis. Y si pertenece al conjunto, ahí vamos a poner un corchete. Eso es arbitrario. Hay distintas formas de indicarlo. Por ejemplo, ponemos un redondelito vacío, un redondelito relleno. Acá nosotros vamos a utilizar esa convención. Si el extremo del segmento pertenece al conjunto, vamos a poner un corchete. Y si no pertenece, vamos a poner un paréntesis. Y eso también lo vamos a indicar con la notación que vamos a llamar de intervalo. Vamos a decir que eso forma el intervalo en la recta numérica con la recta real que va del menos 2 hasta el 3. O sea, eso mismo también lo vamos a indicar de esta manera. Entonces, todos los números reales que están entre el menos 2 y el 3, sin incluir al menos 2 e incluyendo al 3, se le pueden representar de estas tres maneras distintas. Con esta notación, gráficamente en la recta real, o con la notación de intervalo. De las tres formas estamos indicando lo mismo. Lo que uno tiene que saber es pasar de una forma a la otra sin complicarse demasiado. ¿Está bien? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, los X pertenecientes a los reales, tal que X es menor que menos 1. Estoy haciendo ejercicios de la guía, así de paso ya los tienen algunos hechos. Fíjense, si quiero representar en la recta real todos los X menores que menos 1,
van a ser todos los números que estén de -1, ¿para qué lado? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. Para la izquierda, perfecto. ¿Y hasta dónde va a seguir? Hasta el infinito. Exactamente, hasta lo que llamamos menos infinito. Entonces nosotros vamos a rayar todo lo que esté del -1 para la izquierda y donde cortemos la recta y cortamos nuestro conjunto, entendiendo que sigue hasta menos infinito. Y en el -1, ¿qué vamos a poner? ¿Un paréntesis o un corchete? Paréntesis. Un paréntesis, perfecto, porque el -1 no va a pertenecer a nuestro conjunto. En la notación de intervalo lo vamos a representar de esta manera, como el intervalo que va desde menos infinito hasta el -1. Siempre que tengamos más o menos infinito, ahí ponemos paréntesis. Bueno, esta es más que nada una notación, pero no es algo donde tengamos que hacer demasiados cálculos. Así que vamos a seguir adelante viendo alguna otra cosa. Lo siguiente que nos pide la guía es representar intervalos en la recta real, unión de intervalos e intersección de intervalos. Entonces vamos a ver eso con algún ejemplo. Cómo representar la unión de intervalos o la intersección de dos intervalos. Entonces, ¿recuerdan lo que era la unión o la intersección de dos conjuntos? ¿Lo han visto alguna vez o lo recuerdan? Vamos a repasarlo de esta manera, rápido, y después lo vemos con los intervalos. Supongamos que yo tengo el conjunto formado por el 1, el 2, el 3 y el 4. O sea, el conjunto A tiene esos 4 elementos. Y el conjunto B tiene estos 4 elementos, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, la intersección de esos dos conjuntos lo representamos de esta manera, con el símbolo de intersección, que es como, no sé, una letra U puesta al revés, y eso era el conjunto formado por los elementos comunes a ambos conjuntos, en este caso A y B. Fíjense, si yo veo el conjunto A y el conjunto B, ¿cuáles son los elementos comunes en ambos conjuntos? ¿El 3 y el 4? El 3 y el 4, perfecto. Entonces, a eso lo vamos a llamar el conjunto intersección A con B. O sea, la intersección de A con B va a ser el conjunto ya formado por los elementos 3 y 4. O sea, son los elementos comunes a ambos conjuntos. Y eso era la intersección. Y la unión de los dos conjuntos era formar un solo conjunto donde estuvieran todos los elementos de uno más todos los elementos del otro. O sea, como agarrar una bolsa grande y poner todos los elementos de los dos conjuntos. Entonces, si hago en este caso la unión de A con B, ¿qué conjunto me quedaría? El que está formado por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Están de acuerdo? Y a eso lo llamamos la unión de los dos conjuntos. ¿Se entiende más o menos? ¿Esto lo vieron alguna vez? ¿En la escuela o en algún lado? Ah, perfecto. Y el C y el D se hacen igual, profe. No tengo idea. No sé cuáles son el C y el D, pero ahora los miro y te digo. ¿Del ejercicio 2 será? El ejercicio 2, el estoy C y el pensando D. Lo único que cambia creo que es que son naturales en vez de reales. Sí. Del 2, bueno, ahora lo vemos. Esperamos un segundito que termino con esto y ahora lo vemos. En la otra hojita. Ahora lo hago, Valeria. Bueno, entonces, vamos a ver lo siguiente. Cómo representar, por ejemplo, en el ejercicio 3, la intersección de dos intervalos o la unión de dos intervalos.
Entonces vamos a ver esto mismo, representando en la recta real esta intersección y luego esta unión. Entonces, lo primero que hay que recordar es que este es el símbolo de intersección, la U al revés, y bueno, la U común sería el de unión. Entonces, para buscar la intersección, como vimos recién, tengo que encontrar los elementos comunes a ambos conjuntos. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, lo que podemos hacer es hacer una recta real. Esto nuevamente es una forma práctica de encontrar intersección de intervalos y marcar el primer intervalo que nos dan, que es el -3, 1, como utilizando, no sé, un color, por ejemplo, el color rojo. Si no tenemos colores, no sé, rayando para un lado. Acá estamos representando el primer intervalo. Y ahora vamos a representar el segundo intervalo, que son todos los números que van entre el 0 y el 4, sin incluir al 0 e incluyendo al 4. Entonces, si lo hacemos de esa manera, fíjense, ¿dónde les parece que va a estar la intersección? O sea, ¿dónde vamos a tener los elementos comunes a ambos conjuntos? Bueno, donde se superpongan los dos colorcitos. ¿Se entiende? Perfectamente, del 0 al 1, muy bien, como dijo Rocío. Entonces, la intersección de esos dos intervalos es el intervalo 0, 1. Si lo tengo que representar en la recta real, marco solamente el intervalo 0, 1. Lo que hice acá es un esquema con los dos intervalos para darme cuenta gráficamente o rápidamente dónde tenemos la intersección. O sea, la intersección va a estar en el intervalo donde se superpongan los dos colorcitos. Si nos hubieran dado dos intervalos que nunca se cruzan, bueno, la intersección sería un conjunto vacío. ¿Está bien? O sea, si yo represento el primer intervalo, luego el segundo, y nunca se superponen, significa que no hay elementos comunes a ambos conjuntos, con lo cual se pone que la intersección es un conjunto vacío. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, que tiene que ir una coma. Exactamente, sí. Una pregunta, profe. Sí. ¿Cuándo iba el corchete? Que no me quedó claro eso. Cuando... Porque ahí veo que en el 0,4... Bueno, lo vimos acá, ¿no? O sea, cuando el elemento estaba incluido dentro del intervalo, poníamos un corchete. Y si nos daban un intervalo, significaba que este número, el 3, pertenecía al conjunto. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, y si quisiéramos representar la unión, ¿qué nos quedaría? Fíjense, no hace falta hacerlo de nuevo, pero bueno, ya que está, lo hacemos. Si no lo hubiéramos hecho antes, tendríamos el primer intervalo, que sería todos los números entre el -3 y el 1, y el segundo intervalo, que sería todos los números entre el 0 y el 4, sin incluir al 0 e incluyendo al 4. ¿Y qué sería la unión? Sería poner un solo intervalo donde estén los elementos de un conjunto más los elementos del otro. Entonces, ¿qué nos quedaría la unión de esos dos intervalos? ¿Qué intervalo nos quedaría? De -3 a 4. Sería. Del -3 al 4, perfecto. O sea, sería poner todos los elementos como si fuera eso un solo color. Entonces tendríamos todos los elementos que irían del -3
al 4, sin incluir al menos 3 e incluyendo al 4. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces sería desde el -2, ¿no? ¿Cómo desde el menos 2? Claro, porque usted dijo sin incluir al -3. No, la representación gráfica sería con el paréntesis y la corchea. Ah, listo. El corchete. La corchea es la mitad de la negra. Vamos a ver eso que preguntabas vos recién, si empieza desde el -2 o antes, que por ahí queda más claro con este ejemplo que preguntaba creo que Valeria, y yo me lo salteé, pero bueno, vamos a hacerlo ahora y por ahí les va a quedar algo claro, tanto la pregunta que hiciste vos recién, disculpame no vi tu nombre, como lo que creo que había, Facundo, como lo que había preguntado antes Valeria. Supongamos que tenemos ese conjunto y este otro. Esto por ahí nosotros no lo repasamos, pero bueno, vamos a repasarlo ahora. O sea, ¿qué diferencia hay? Vamos a ponerle C y D para diferenciarlos. ¿Qué diferencia hay si yo quiero representar todos los números reales entre el 2 y el 10 a si quiero representar todos los números naturales entre el 2 y el 10? Nosotros no hicimos un repaso de qué eran los números naturales, qué eran los números enteros, qué eran los números racionales y los números reales, pero bueno, básicamente la idea es la siguiente. Por ejemplo, los números naturales, que se simbolizan con esta letra N, son los números enteros positivos, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. A eso se llama el conjunto de números naturales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar los números naturales que están encerrados entre el 2 y el 10, entonces solamente voy a tener el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Se entiende por qué? Porque me dicen que si son menores o iguales que 2, el 2 está. Como son números naturales, después del 2 tengo el 3 y no hay nada en el medio. Después del 3 tengo el 4, después del 4 tengo el 5, después del 5 tengo el 6, después del 6 tengo el 7, el 8 y el 9. Y el 10 no, porque me dicen que los números tienen que ser menores que 10. Entonces, si estoy dentro de los números naturales, voy a marcar solamente los puntitos que estoy indicando acá. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, si estoy dentro de los números reales, bueno, dentro de los números reales, entre el 2 y el 10 tengo infinitos números. ¿Por qué? Porque tengo el 2,01, el 2,002, el 2,004, o sea, tengo infinitos números entre el 2 y el 10 si estoy dentro de los números reales. ¿Está bien? Entonces, este ejercicio, por ahí me equivoco, pero creo que lo había preguntado Valeria, es para ver justamente esa diferencia. Nosotros a partir de ahora siempre vamos a marcar conjuntos o subconjuntos dentro de los números reales, pero eso lo vamos a tener indicado en esta primera parte del conjunto. O sea, no es lo mismo que nuestros elementos pertenezcan al conjunto de los números reales que pertenezcan al conjunto de los números naturales. Entonces es simplemente para indicar que hay que prestar atención a nuestro subconjunto, si es un subconjunto dentro de los números naturales o dentro de los números reales o dentro de los números enteros, y así sucesivamente. O sea, con la letra N nosotros simbolizamos los números naturales, con la letra Z simbolizamos los enteros, que pueden ser los naturales positivos o negativos y el 0, con la letra Q simbolizamos los racionales, que son cocientes de números naturales, y con la letra R simbolizamos al conjunto de todos esos números, que forman los números reales con los irracionales. Ahora lo hacemos, Valeria. Bueno, entonces, el ejercicio que puse acá
que sería el D que me inventé, ahí sí sería poner un paréntesis en el 2, un corchete en el 10 y marcar todo lo que está en el medio. Al revés, un corchete en el 2 y un paréntesis en el 10. Ah, sí, ¿no? perdón. Sí, gracias. Sí. Un corchete en el 2 y un paréntesis en el 10, porque el 10 no está incluido y el 2 sí está incluido. Gracias. Bueno, en el C, simplemente como son elementos dentro, no, en el D me dijiste, como son elementos dentro de los números naturales, vas a tener que ir poniendo puntos, o sea, no rayando, sino poniendo puntos, hasta que después la escala no te dé más y no puedas seguir continuándolo, digamos. Pero bueno, eso alguna vez lo veremos con más detalle al final de la materia, cuando veamos por ahí el tema sucesiones. Pero bueno, esto no es algo, o sea, muchos de los ejercicios que por ahí no les contamos son básicamente porque no son muy relevantes para el tema en sí, porque es el único ejercicio que tienen, y luego no hay ningún ejercicio más parecido a este, y solamente por eso no lo vemos, no es que nos salteamos cosas que son útiles. Entonces ahí, por ejemplo, ese es un subconjunto dentro de los números naturales. Entonces tengo el 0, tengo el 1, entonces voy a marcar un punto en el 1, luego un punto en el 1/2, luego un punto en el 1/3, luego un punto en el 1/4, luego en el 1/5, luego en el 1/6, luego en el 1/7, y van a ser puntos que van a estar separados y se van a ir acercando cada vez más al 0, pero obviamente que no puedo marcar todos los puntos que están ahí adentro, entonces los voy a dejar expresados de esa manera. ¿Está bien? Bueno, y de esa forma vamos a representar, no sé si era el C, bueno, no sé qué me preguntaste, Valeria, el C era el que hicimos acá, y el D que me habías preguntado antes era este. Y si es otra consulta, decime. Ah, el de los intervalos. A ver. Ahí te entendí. Valeria. Ese. No sé si la pregunta era cómo escribimos como intervalo el ejercicio que tiene los naturales. ¿Será que yo estoy entendiendo mal la pregunta? Ok, no dije nada. Bueno, entonces continuamos. Sí, bueno. Bueno, entonces ya vimos cómo representar intervalos, unión e intersección de intervalos. Y ahora vamos a pasar a lo siguiente que es útil, que es el ejercicio 5, donde tenemos que representar en la recta real conjuntos de esta manera, donde no tenemos los elementos del conjunto, sino que son parecidos al ejercicio que hicimos hace un rato, donde para encontrar los elementos del conjunto tenemos que resolver esto que estoy marcando acá en rojo, que es lo que llamamos una inecuación. Entonces, lo que vamos a ver es cómo representar en la recta real conjuntos o subconjuntos dentro de los reales, donde para encontrar los elementos del conjunto tengamos que resolver una inecuación.
Entonces, para eso vamos a repasar rápidamente cómo se resolvían y qué eran las inecuaciones. Entonces, básicamente una inecuación era una desigualdad entre dos términos. ¿Qué es una desigualdad? Son dos términos que están separados por símbolos de mayor, menor, mayor o igual o menor o igual. O sea, si leemos de izquierda a derecha, este es el símbolo de mayor, menor, mayor o igual o menor o igual. Entonces, una inecuación va a ser algo así. Por ejemplo, x más 2 mayor que 5. Entonces, resolver la inecuación significa despejar la x de la desigualdad. O sea, que nos quede x mayor o menor que un número en este tipo de inecuaciones simples. Ahora, ¿cómo resolvemos una inecuación? Bueno, se resolvían utilizando el pasaje de términos, con algún cuidado en particular. O sea, los números que estaban sumando pasaban restando, los números que estaban multiplicando pasaban dividiendo, pero había que tener cuidado cuando pasábamos multiplicando o dividiendo un número negativo. Luego vamos a ver el porqué, pero la idea es la siguiente. Los pasajes de suma a resta se hacían igual que en las ecuaciones. Por ejemplo, en la primera inecuación, si quiero despejar la x, el 2 que está sumando pasa restando al otro lado y queda x mayor que 5 menos 2, con lo cual queda x mayor que 3, y esa es la solución. O sea, la solución son todos los números reales mayores que menos 3. Eso lo podemos representar en la recta real o escribirlo como el intervalo 3 más infinito. O representado en la recta real sería, como vimos antes, esto, todos los números que van de 3 hasta más infinito. Bueno, ahora, como les dije recién, y ahora lo vamos a notar, cuando en una inecuación pasábamos multiplicando o dividiendo un número negativo, entonces se pasa dividiendo, en este caso, fíjense, en la segunda inecuación, para despejar la x, el menos 2 que está multiplicando lo tengo que pasar dividiendo al otro lado. Ahora lo vamos a pasar dividiendo, pero cuando pasemos multiplicando o dividiendo un número negativo, vamos a invertir el sentido de la desigualdad. O sea, en este caso, cuando pasamos el menos 2 dividiendo, la desigualdad, el sentido de la desigualdad lo vamos a invertir, de tal forma que nos va a quedar x mayor que 4 dividido menos 2. O sea, x mayor que menos 2. ¿Está bien? Y en la última... Entonces les cambiaría la desigualdad, no cambiaría el signo. Por ejemplo, viste que ahí decía menos 2, no pasa sumando. A ver, el menos 2 que está multiplicando a la x. Como está multiplicando, pasa dividiendo. Claro. Bueno, o sea, nunca va a pasar sumando ni restando. O sea, el menos 2, que es el número que está multiplicando a la x, lo pasamos dividiendo con su signo correspondiente. Ok. Ahora, como es un número negativo, solamente cuando pasemos multiplicando o dividiendo un número negativo, ahí vamos a invertir el sentido de la desigualdad. ¿Está bien? Perfecto. Y en el último ejemplo, fíjense que nuevamente tenemos un número multiplicando la x. Para despejar la x, ese número que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Ahora, como es un número positivo, en ese caso, el sentido de la desigualdad no cambia. ¿Está bien? Y nos va a quedar x
menor que 2 y esa va a ser la solución. Entonces, bueno, después si tenemos tiempo veremos el porqué de esto, o cuando quieran, pero la idea entonces es que para las inecuaciones se resuelven utilizando el pasaje de términos, teniendo cuidado que si pasamos multiplicando o dividiendo un número negativo, en ese caso se invierte el sentido de la desigualdad. ¿Está bien? Entonces, en las inecuaciones, como les dije recién, se resuelve mediante pasaje de términos, teniendo cuidado solamente lo siguiente. Si pasamos multiplicando o dividiendo un número negativo, solo en ese caso se invierte el sentido de la desigualdad. ¿Está bien? Bueno, entonces sabiendo eso podemos resolver las primeras inecuaciones más sencillas como la que tenemos en el ejemplo que está a la izquierda en la pantallita. Entonces, ¿cómo resolveríamos esta inecuación? 2x menos 4 mayor que 0. ¿Qué podríamos hacer? Ahí está. Primero pasamos sumando el 4, digamos, perfecto, al 0. Y ahí, en pasaje de suma o resta, ¿cambia la desigualdad? No. Perfecto, o sea, nunca en un pasaje de suma o resta cambia la desigualdad. Siempre que paso sumando o restando términos, la desigualdad queda como está. Perfecto. Uh-huh. ¿Y ahora? Y ahora lo pasamos dividiendo al 2. Al 2 lo pasamos dividiendo. Ahora, como hacemos un pasaje de división, tenemos que tener cuidado si ese número es positivo o si es negativo. Claro, si es positivo queda igual, digamos. Si es positivo, la desigualdad no cambia o la desigualdad queda igual. Perfecto. Como dice Rocío, pasamos el 2 dividiendo sin cambiar la desigualdad porque es positivo. Perfectamente. Y el resultado entonces, ¿qué nos quedaría? X mayor que 2 y ahí tenemos resuelta nuestra inecuación. Perfectamente. Eso lo podemos representar en la recta real o lo podemos escribir como intervalo, como ya vimos antes. Los x mayores que 2 van a ser todos los números reales que estén de 2 para la derecha, poniendo un paréntesis en el 2, porque el 2 no está incluido en nuestro conjunto. ¿Se entiende? Profe, no sé, capaz que tiro cualquier sanata, pero tipo también se puede verificar, como habíamos dicho la vez pasada, tipo, si yo hago 2 por 2, o sea, reemplazo el 2 que me da en la X, me da 4 menos 4, 0. O sea, no sé si tiré por tirar, no sé, si capaz que no. A ver, en las ecuaciones se pueden verificar perfectamente porque todos los valores que vos encuentres como solución lo podés reemplazar y ver si eso se cumple. En las inecuaciones, como el resultado son infinitas soluciones, no lo podés verificar, o sea, lo que podés hacer es decir, bueno, fíjate, todos los números que estén de 2 para la derecha son solución. Lo que puedo hacer es agarrar un número cualquiera, por ejemplo, el 3 o el 4, reemplazarlo y ver si eso se verifica. Ahora, eso no es una verificación completa de tus soluciones, porque ahí estarías verificando, suponete que yo dentro de este intervalo agarro, no sé, el 3. Si el 3 lo reemplazo donde está la X, ¿qué me queda? 2 por 3, 6. 6 menos 4, 2, y 2 es mayor que 0. Ah, sí. Ahora, ahí estaría verificando solamente que el 3 es solución, pero yo no puedo verificar que todos los X que están acá, claro, porque estaría, claro, al tener infinitas soluciones, tendría que hacer infinitas verificaciones. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Entonces, podés hacer como una verificación parcial, pero bueno, no se lo llama una verificación porque al tener, bueno, por lo que dije recién. Sí. Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo más
por ahí complicado, parecido a uno que tiene en la guía, donde tienen lo siguiente. Por ejemplo, tenemos el conjunto A formado por los X pertenecientes a los reales, tal que, no sé, por ejemplo, X menos 1 por X menos 4 es mayor a 0. O sea, tenemos un producto, también podría ser un cociente mayor a 0. Pero bueno, el primer ejercicio de la guía es un producto, así que hacemos ese. Fíjense, nosotros hace un rato habíamos visto cómo resolver una ecuación si teníamos un producto igual a 0. Bueno, vamos a ver ahora cómo podríamos plantear si tenemos un producto mayor a 0 o también si tuviéramos un producto menor a 0, para tenerlo ya en general. Nosotros habíamos visto antes lo siguiente: si teníamos un producto de dos términos igual a 0, como había dicho antes, no me acuerdo cómo se llamaba mi compañero, habíamos dicho que uno de los dos tenía que ser 0. O sea, que A tenía que ser 0 o que B tenía que ser 0. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a ver ahora si tenemos un producto, y también nos sirve la regla por si tenemos un cociente, mayor a 0. ¿Qué les parece que tiene que ocurrir en este caso? Para eso vamos a repasar lo siguiente. Recuerden que en la recta real tenemos el 0 ubicado en un lugar arbitrario y los números mayores a 0 son los que están a la derecha, que justamente son los números positivos. O sea, los positivos están a la derecha del 0 y los negativos están a la izquierda del 0. Con lo cual, decir que algo es mayor a 0 significa que es positivo. ¿Se entiende? O sea, los mayores a 0 son los números positivos, los menores a 0 son los números negativos. Entonces, si me dicen que un producto entre dos términos tiene que ser mayor a 0, me están diciendo que tiene que ser positivo. ¿Cómo tienen que ser dos números para que el producto entre ellos me dé positivo? Sí. Mayor que 0, o sea, menos 0 todos los otros números que sean positivos. Menos 0 cualquier otro número, pero supongamos que A vale menos 2 y B vale 5. Cuando los multiplique, ¿eso me va a dar 0? O dos positivos o dos negativos sería, porque menos por menos más. Exactamente, o sea, si uso la regla de los signos, podría decir, bueno, los dos tienen que ser positivos o los dos tienen que ser negativos. O sea, tengo dos posibilidades. Como dijo la compañera recién, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque si los dos son positivos, por ejemplo, 5 por 4, 5 por 8, 2 por 4, siempre el producto de dos números positivos me da positivo. Entonces, una posibilidad es que los dos sean positivos. Que los dos sean positivos lo escribo de esta manera, poniendo que ambos sean mayor a 0. Recuerden, mayor a 0 es sinónimo de positivo. Entonces, que los dos sean positivos, lo escribo de esa forma. Y la otra posibilidad que dijiste recién, ¿cuál sería? Que los dos sean negativos, ¿o no? Que los dos sean negativos. ¿Y eso cómo lo puedo escribir con símbolos de desigualdad? A menor que 0 y B menor que 0. Perfecto. Entonces, la opción 1, anótenlo ustedes, pero lo que estoy poniendo en la opción 1 es los dos positivos, y en la opción 2 estoy poniendo los dos negativos. Oigan, chicos, ¿para qué creen que sirve esta escalera? ¿Entiende? Profe, hay micrófonos abiertos. ¿Cómo? No, que estaban los micrófonos abiertos y se escuchaba la tele o no sé, pero ¿para qué? Bueno, ahora, ¿esto se entendió lo que escribí ahí? Sí, sí. Perfecto. Y eso, que lo escribimos para un producto, también sirve si tenemos una división. ¿Por qué? Porque se utiliza también la regla de los signos. Si tenemos una división mayor a 0, nuevamente tienen que ser o los dos positivos o los dos negativos. Y si tuviéramos un producto o una división menor a 0, ¿qué tendría que ocurrir en ese caso? El producto de dos números me tendría que dar un número negativo. Entonces, ¿qué signo tiene que tener cada uno de ellos para que cuando los multiplique me dé un número negativo?
uno menos y el otro más. O uno más y el otro menos, sí. Exactamente, uno positivo y el otro negativo. Muy bien. Entonces, ¿cómo escribo eso como dos posibilidades? Si el primero es positivo, el segundo, ¿cómo tiene que ser? Menor a 0. Perfecto. Y la otra posibilidad, ¿qué sería? Que si el primero es negativo, el segundo tiene que ser positivo. Entonces, fíjense que eso que escribo ahí es simplemente formalizar la regla de los signos utilizando desigualdades. O sea, en lugar de decir los dos positivos o los dos negativos, pongo A mayor a 0 y B mayor a 0, o A menor a 0 y B menor a 0. Sabiendo que algo positivo es algo mayor a 0 y algo negativo es algo menor a 0. Si uno entiende eso, ya todo parece un poco más fácil. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Fíjense que si uno lo entiende esto, después todo lo que siga va a ser más sencillo. Y si uno no lo entiende, después agarra la duda. ¿Y por qué las patitas van para un lado, después se dan vuelta y van para el otro? Y bueno, y uno nunca lo termina de entender demasiado. Pero si sabe que está utilizando la regla de los signos, es bastante sencillo. Bueno, entonces, sabiendo esas tres cosas que vimos acá, vamos a llamarlo esto 1, 2 y 3. Para el ejercicio que pusimos de ejemplo, ¿qué podríamos utilizar? Fíjense, tengo un producto de dos términos y ese producto me tiene que dar mayor a 0. Entonces podría usar lo que pusimos como la segunda posibilidad. Tengo un producto mayor a 0. Entonces podría decir, bueno, los X que verifiquen esa desigualdad van a ser aquellos que hagan que el primer término sea positivo y el segundo término sea positivo, o sea que sean los dos positivos, o la otra posibilidad que tengo es que los dos sean negativos. Entonces pongo X menos 1 menor a 0 y X menos 4 menor a 0. ¿Se entiende? ¿Qué estoy poniendo acá? La opción 1 es los dos positivos. La opción 2 es los dos negativos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora fíjense que cada una de esas desigualdades son fáciles de despejar la X. O sea, en este caso me queda X mayor a 1, porque el 1 que está restando pasa sumando, y acá me queda X mayor a 4. ¿Qué significa eso? Que los X que hacen que el primer paréntesis sea positivo son los X mayores a 1. Los X que hacen que el segundo paréntesis sea positivo son los X mayores a 4. Ahora, yo voy a poner un valor de X en los dos lugares y quiero que los dos paréntesis sean positivos, si estoy analizando el primer caso. Con lo cual necesito encontrar los valores de X que cumplen esas dos condiciones simultáneamente. O sea, cuando uno pone en matemática que se cumpla una condición y otra, lo que está pidiendo es la intersección de las dos condiciones. O sea, yo quiero saber qué valores de X hacen que el primer paréntesis me dé un número positivo y que el segundo también me dé positivo. O sea, tengo que encontrar la intersección entre esas dos condiciones. Entonces, una forma de hacerlo es como vimos hace un rato, gráficamente representando los X mayores que 1 por un lado, que son todos los que están de 1 para la derecha, y los X mayores que 4 por el otro. Entonces, ¿qué valores de X cumplen las dos condiciones? ¿O cuál es la intersección de esos dos intervalos? El 4. ¿Del 4 al más infinito? Del 4 al más infinito, perfecto. O sea, todos los X mayores que 4 van a cumplir las dos condiciones simultáneamente. Fíjense que es razonable. Si yo donde está la X pongo un número que sea más grande que 4, cuando le reste 1 me va a dar un número positivo.
y cuando le reste 4, también me va a dar un número positivo. Cuando los multiplique entre sí, obviamente el resultado me va a dar positivo. ¿Se entiende? Sí, profe. Y además también, bueno, te dice que es mayor que 0, ¿no? O sea, no sé, digo, o sea que cumple. Sí, bueno, no es que la X tiene que ser mayor a 0. No digo mayor a 0 es toda esa operación, ¿no? Claro, yo digo que encima, viste, como decías, que se cumple y además, bueno, tiré por decirlo, que también acá como te dice que también tiene que ser mayor a 0 y eso también se cumple, o sea, no sé, lo tiré por tirar, profe. No me haga caso. No importa. Bueno, vamos a ver ahora la otra condición y ahí capaz que esto nos aclara un poco todo. Fíjense, la segunda condición es decir, bueno, ambos paréntesis pueden ser negativos. De tal forma que cuando yo los multiplique entre sí, me dé positivo. Entonces vamos a ver qué nos queda en ese caso. Fíjense, si despejo la X de la primera desigualdad, nos queda ahora X menor a 1 y X menor a 4. O sea, si yo quiero que ambos paréntesis me den negativo, tengo que buscar X que sean menores que 1 y a su vez menores que 4. O sea, tengo que buscar la intersección entre esas dos condiciones. Ahora, si represento los X menores que 1 con un color y los X menores que 4 con otro color, ¿dónde tengo la intersección de esos dos intervalos? O sea, ¿qué valores de X cumplen las dos condiciones simultáneamente? Del 1 al menos infinito. Del 1 al menos infinito. Y entonces a eso lo llamamos la solución 2, y fíjense que esos números no son positivos, todos, algunos sí y otros no. Pero no importa, porque fíjense, si yo agarro por ejemplo el 0 y lo reemplazara donde está la X, ¿qué pasaría? El primer paréntesis, 0 menos 1, me quedaría menos 1. El segundo paréntesis, 0 menos 4, me quedaría menos 4, pero cuando yo los multiplique menos 1 por menos 4, me daría 4, que es positivo. ¿Se entiende? Entonces no importa si las X son positivas o no. Lo que importa es que cuando las reemplace, en el lugar donde va la X, el producto de los dos términos me dé un número positivo. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ahora, ¿cuál va a ser la solución completa? Bueno, la unión de las dos soluciones. O sea, ¿por qué? Porque tanto los X que están en el intervalo menos infinito 1, como los X que están en el intervalo 4 más infinito, son solución de la desigualdad que me dieron. Entonces la solución completa es la unión de las dos soluciones que obtuvimos planteando las dos posibilidades. Y esa sería la solución de esa inecuación. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Me extralimité 3 minutillos. No, todo mal. Pero le arrancamos 5 minutillos luego. Es verdad, Bueno, está bien, comenzamos con eso nada más. Pero solo por eso. Debo 30 segundos. Una pregunta, profe. Sí. Ahí en la solución, en la unión, sí. Usted puso primero la solución 2 y después la 1. ¿Eso tiene, o sea, va de la más chica a la más grande? Sí, habitualmente cuando vos ponés unión de intervalos, ponés el que está más a la izquierda y luego el que está más a la derecha. O sea, los vas poniendo en orden de izquierda a derecha, como se representarían en la recta real, por convención. Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra consulta? Mientras voy compartiendo pantalla, sí les doy tiempo a los que tengan que pasar de pantalla a pantalla, que encuentren la pantalla. Nada que ver con el tema, pero profe, te hago una consulta. Esto se utilizaba mucho para la función cuadrática y todo eso, ¿no? O la función lineal, en matemáticas de la secundaria, pasa del 2013 que no voy a la secundaria. Pero sí, supongo que era así o no, que te hacía, no me acuerdo qué función era, pero sí te hacía sacar las soluciones y los intervalos de las funciones esas que vos tenías que analizar, digamos.
¿Esto es lo de inecuaciones, decís? No, de las soluciones y de los intervalos, tipo, que se utilizaba para eso también, me acuerdo. Pero nada, tiro porque era. No, o sea, esto que nosotros estamos viendo ahora de intervalos y de ecuaciones y de inecuaciones, en realidad lo vamos a usar de acá hasta que se termine la materia, más o menos, digamos. Es como, lo vamos a usar en un montón de otros contextos. Dentro de funciones lo vamos a usar cuando queremos calcular conjuntos de positividad, conjuntos de negatividad. O sea, lo vemos justamente al principio porque es como indispensable para todo lo que viene después. Pero sí, totalmente, lo vamos a reusar en todo lo que viene en los siguientes temas. Bien. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. ¿Todos están pudiendo ver la pizarra, la que tiene una I delante, I igual a y un conjuntito? Sí, perfecto. Bárbaro. Entonces la idea es hacer un ejemplo muy parecido al que hicimos recién, pero para ver que lo que nosotros hicimos con la multiplicación también vale exactamente igual con la división. Si este es un ejemplo muy, muy similar, también es un ejercicio de la guía, al que hicimos recién, tiene el mismo espíritu, pero para que veamos que con las divisiones se comporta de la misma manera. Hay que tener cuidado con algunos detalles en particular, pero en general se comporta de la misma manera. Y después tengo otro ejercicio de inecuaciones un poquito más difícil, después de este. A ese préstenle mucha atención, porque es de los difíciles que está, parecido a los difíciles que está en la guía, que ese lo saqué de un parcial viejo. Ese, el que vamos a ver después de este, no está en la guía, es de un parcial que se tomó, no me acuerdo cuándo. Podría ser el cuatrimestre pasado, pero podría ser alguno anterior. De algún lado lo saqué, pero seguro el que viene después de este era de un parcial. Así que a ese, como préstenle bastante atención. Bien, arranquemos con este ejercicio. El ejercicio, al igual que en el caso anterior, nos da una inecuación, pero en este caso tenemos una división involucrada. El problema con las divisiones es que, la empiezo a escribir acá, a ver si nos facilita la cuenta. Hay como muchas opciones en donde uno le puede errar. Tiene como más chances de errores la división que la multiplicación, así que vamos a ver primero un caso básico como para arrancar. ¿Se les ocurre alguna manera de arrancar con este ejercicio? ¿Ven este ejercicio? ¿Qué es lo primero que uno pensaría que uno tendría ganas de hacer para despejar X de esta inecuación? Y multiplicar la parte de abajo, digamos, lo que está dividiendo, ¿puede ser? Bien, una cosa que uno se le podría ocurrir, que es una cosa que se le ocurre a mucha gente, o sea, que es un pensamiento frecuente, es decir, agarremos esto que está dividiendo y lo pasamos multiplicando. Esa era la idea, ¿verdad? ¿Lo que habían sugerido o yo entendí mal? Sí, claro, pero no podrías porque tenés un 0 del otro lado, ¿no? Bien. Resolver eso solo, vos decís igual a, pensar como que eso menor a 0. Como si claro, sería igualando al 0 todo. Ok. Kelly, ¿estás sin escuchar? ¿No me escuchás? El resto sí me escucha, ¿verdad? Sí, se escucha, perfecto. Fíjate, bueno, si no me escucha no sabría cómo decirle. No, me parece que no me escucha. A ver. Para que le digo que pruebe de salir. Sí, se escucha, Male. ¿Vamos a escuchar? ¿Sí? Sí. Para que si no me escucha, no sé si seré yo o si será. Yo te escucho bien, pero capaz que alguien te muteó para jugar un ratito, pero no creo. No, pero el resto me escucha. Ah, Kelly no se escucha. Me parece que no. A ver, pero le digo que... Eso, gracias, Oscar. Le iba a decir eso mismo. Genial. Entonces charlemos un poco todas esas opciones, así también de paso le damos a Kelly la opción del tiempo de salir y volver. Una alternativa que a uno se le puede ocurrir, que es una alternativa que es capaz la primera idea que uno tiene, es tratar de hacer lo mismo que haría con una ecuación, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos en vez de un menor un igual, esto no lo copien, ¿sí? Es para que entendamos lo que está pasando. Si uno en vez de una menor tuviera un igual, ahí lo que hacíamos habitualmente era decir, bueno, agarremos esto, lo pasamos multiplicando, perfecto. Como el x más 1 está multiplicado por 0, nos termina dando 0 y solo nos concentrábamos en el numerador, que creo que era lo que más o menos venían comentando
entre todas las opciones que venían charlando. Esto con ecuaciones está perfecto, está impecable. Recording is on. Ahí va. El problema es que, ¿ahí se escucha, Kelly? ¿Mejor, peor? ¿Seguís sin escuchar? Sí, ya escucho bien. Ah, perfecto. Salir. Sí, a veces pasa que se traba algo y uno tiene que salir y volver a entrar. Ok, gracias. Entonces, no, por favor. Entonces, esta forma de pensar el ejercicio, esta idea de pasar multiplicando, es súper común que uno la tenga en mente porque en las ecuaciones funciona muy bien. El problema es que esta idea de pasar multiplicando en las inecuaciones empieza a tener problemas. ¿Cuál es el principal problema que tienen las inecuaciones? ¿Se acuerdan lo que charlábamos recién? Que las inecuaciones tienen una propiedad súper importante que dice, ojo, si cuando vos pasás multiplicando o dividiendo un negativo, hay que acordarse de dar vuelta a la desigualdad. Si yo quisiera pasar este x más 1 que está acá multiplicando, tendría que saber si este x más 1 es positivo o es negativo. Si este x más 1 llegara a ser negativo, cuando yo lo pase multiplicando, tendría que invertir la desigualdad. ¿Me siguen la idea? Los perdí. Sí, sí, perfecto. El problema es que el signo de x más 1 depende de cuánto vale x. Por ejemplo, si x valiera 5, x más 1 sería 6, que es positivo, lo podría pasar sin ningún problema. Pero si x valiera, no sé, menos 10 más 1 me da menos 9, y ahí da negativo. O sea, no lo puedo pasar tan gratuitamente. Y el tema es que si yo no conozco la x, no puedo saber el signo del x más 1. Como no puedo saber el signo del x más 1, no me conviene, o no me conviene, no me sirve pasarlo multiplicando, porque no podría decidir si hay que invertir la desigualdad o no. Entonces, en esta instancia, eso que hacíamos con las ecuaciones, que funcionaba re bien, lamentablemente con las inecuaciones, por ese problemita de los negativos, deja de servir. Ojo, si en vez de x más 1 yo tuviera un 7, yo le conozco el signo, sí, lo puedo pasar multiplicando. El problema es que... No la llevo a escuchar bien, a ver, puede ser que... Ahí está. ¿No? A ver... A ver, sí, ahora... sí, ahí se escucha. Pasa que se está escuchando un bebé, creo. No, pero se me muteó también el audio a mí. No pasa nada. No, ahora sí se escucha perfecto. Genial. Bárbaro, gracias. Si por algún momento dejan de escuchar, me avisan, por favor. Capaz se me mutea y no me doy cuenta. Entonces, conclusión a la que habíamos llegado es, no, en una inecuación, no podemos pasar ni multiplicando ni dividiendo cosas de las que no le conocemos el signo, porque no sabríamos si hay que invertir o no hay que invertir la desigualdad. Entonces, este camino que acá funcionaba muy bien, acá lamentablemente no lo vamos a poder hacer. Entonces, esta alternativa, que uno en general la tiene muy en mente, porque acá funciona muy bien, acá no la vamos a poder resolver. Entonces, como no tenemos la opción de pasar multiplicando, uno dice, bueno, si no puedo pasar multiplicando, ¿qué puedo hacer? Podemos jugar de nuevo con la regla de los signos, igual que hicimos en el ejercicio anterior. Porque que una división sea menor que 0, habíamos dicho que algo sea menor que 0, era sinónimo de decir que es negativa. Así como las multiplicaciones cumplen la regla de los signos, las divisiones también. Entonces, si yo quiero que el resultado de mi división sea negativa, ¿cómo espero que sean los signos de cada uno de estos, de cada una de esas partecitas por separado? ¿Cómo tiene que ser el signo del numerador y del denominador para que la división final, digamos, dé negativa? Claro, uno tenía que ser positivo y el otro negativo. Claro, nos tiene que pasar que tienen... Claro, perfecto, que tienen que tener signos opuestos. Pero también tenemos dos alternativas, igual que en el ejercicio anterior, que uno sea positivo y el otro negativo, o al revés. Entonces eso lamentablemente nos obliga a separar en casos. No hay una manera mucho más feliz de hacer esto, lamentablemente, que es sentarse y escribir todos los casos. Entonces, primer caso sería considerar la opción, por ejemplo, en donde la primera sea positiva y la segunda
sea negativa. Porque si este es positivo y este es negativo, el resultado de la división terminaría dando negativa. No me entra acá al lado, pero lo pongo acá abajo, el segundo caso. Sería que la primera, al revés, ¿no? Que esta sea la negativa y que esta sea la positiva. Entonces, mucho ojo con estos ejercicios, porque uno está muy tentado a repetir lo que hace con ecuaciones y no siempre se comportan tan igual las ecuaciones con las inecuaciones. ¿Sí? Mucho ojo con este caso particular. ¿Qué ventaja nos trae separar en estos dos casos? Que cada inecuación que nos queda por resolver, estas que nos quedan acá, son mucho más amables de resolver, porque son cosas que acá sí podemos empezar a despejar de a poquito y resolverlas. Entonces, por ejemplo, en esta primera inecuación podemos empezar pasando el 4, ese 4 que está sumando lo pasamos restando, y después pasamos el menos 2. Ojo acá, ¿qué me quedaría si yo paso ese menos 2? ¿Qué me dicen? Se cambia el signo. Claro, porque estoy pasando un negativo. Entonces acá vamos a tener que invertir la desigualdad y nos va a quedar menos 4 dividido menos 2. O sea que x tiene que ser menor que 2. La segunda es mucho más fácil de resolver porque simplemente pasamos el 1 y ya está. Y ahora lo que teníamos que hacer era tomar la intersección entre estos dos conjuntos. ¿Sí? Siempre ayuda mucho dibujarse los conjuntos y si tenemos colores mejor. No es obligatorio, pero me parece que es útil visualizar lo que está pasando. Nuestro primer conjunto son todos los más chicos que 2. Nuestro segundo conjunto son los más chicos que menos 1. Estos que están acá. Entonces, ¿qué me dicen de nuestra intersección? ¿Qué valores tomaría la intersección entre el conjunto verde y el conjunto amarillo? Sería del menos 1 al menos infinito, o del menos infinito al menos 1. Perfecto, eso. Siempre los intervalos los tenemos que leer o los tenemos que escribir del más chico al más grande. Así que menos infinito, menos 1. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Se ve de dónde sale? ¿Súper convencidos? Más o menos. No, sí, perfecto. Vale. Sí. Genial. Y la segunda, por suerte, es muy parecida, porque son las mismas cambiando los menores por los mayores. Así que si nos salió despejar estas nos van a salir también. Pasamos el 4, pasamos el menos 2 dividiendo, pero hay que invertir la desigualdad. Menos 4 dividido menos 2, en este caso da 2. Y acá nos quedan los más grandes que menos 1. Entonces, nuevamente tenemos que tomar la intersección entre estos dos casos. A ver si me entra en este rinconcito. Ahora tendríamos nuestro primer conjunto, que serían los mayores que 2. Nuestro segundo conjunto, que serían los más grandes que menos 1. Y tenemos que ver, qué tienen en común. ¿Qué me dicen sobre la solución del segundo caso? Uy, eso que parece una manchita son iguales. Iría desde el menos 1 al más infinito. No, iría del 2 al más infinito. Perdón, sí, del 2 al más infinito. Perfecto, del 2 al más infinito. Sí, tenemos que ver dónde pintamos de los dos colores al mismo tiempo. Entonces, nuestro conjunto, que en este caso se llama I, pero se podría llamar con cualquier nombre, o sea, la respuesta final, digamos, sería la unión de estas dos soluciones, empezando por el intervalo más chico, que en este caso es el que empieza en menos infinito. Sí, fíjense que el procedimiento es igual que en el caso anterior, la única diferencia es que en vez de tener una multiplicación, tenemos una división. Mírenlo fijo, a ver si hay alguna duda. Por cualquier cosa. Saben que esto que está acá se lo separo como un comentario de qué pasaba con las ecuaciones. ¿Dudas, consultas? No, profe. Sí, profe, si en este caso no tendría un X abajo. Sí. Y tendría un 3, digamos, en vez de 1. Por ejemplo, invento un segundo. Si tu ejercicio era... Uy, perdón que me quedó en amarillo. Digamos Esto, este de acá que sea 4 menos 2X. Eso, división el de abajo, X más 1. En este caso tendría un 3. claro, y el resto sería... si vos tuvieras 4 menos 2x, todo dividido en 3, menor que 0, por ejemplo. Claro, Acá ahí sí no... Acá sí no habría ningún problema, porque vos
sí le conoces el signo al 3. El 3 sabes que es positivo. Acá no hay dudas, ¿sí? Acá teníamos dudas del signo porque justamente no conocemos el valor de X de antemano, pero acá no hay dudas. Entonces acá sí estaría permitido pasar el 3 multiplicando, porque al signo lo conoces. Acá no habría ningún inconveniente. Entonces te quedaría una inecuación obviamente mucho más simple de resolver. El problema es que esto tiene la ventaja de que esto sí le conoces el signo, mientras que esto no. Y acá sí podrías repetir eso que uno capaz mentalmente hubiese pensado en este que está acá. ¿Se ve la idea? ¿Era eso lo que apuntaba la pregunta o yo entendí mal? Sí, justo eso. Gracias. Vale. No, por favor. Hay que... No. Ahí está. Así. No se nos mezcla. Bien, entonces ahora sí, les comentaba que tenía un ejercicio un poquito más difícil. Hay de estos en la guía, ojo, no es que no están en la guía, hay uno muy parecido también en la guía, pero este que está acá, este en particular no estaba en la guía, sino que lo saqué de un parcial viejo. No me acuerdo de qué cuatrimestre, pero bueno, seguro fue de un parcial viejo. Es un ejercicio muy, muy similar al ejercicio anterior, en el sentido que tenemos una inecuación con una división, pero tiene una pequeña desventaja con respecto a los ejercicios anteriores, que ¿cuál es? ¿Qué diferencia hay entre esto que acabamos de escribir y el ejercicio anterior? Que es la incógnita, que hay una sola incógnita, digamos. Es verdad. ¿Qué más notan de distinto? Que tiene mayor o igual a 2. Gracias, un buen comentario. Estas reglas que nosotros vimos de los signos valen tanto para los menores como para los menores iguales, los mayores para los mayores iguales. Que diga menor o que diga menor igual, tiene algunas sutilezas, pero las mismas reglas siguen valiendo. Pero si es verdad, tenemos un igual. ¿Qué otra cosa distinta le notan? Cambio la pregunta. ¿Se les ocurre cómo resolver este ejercicio? ¿Qué harían para resolver este ejercicio? Usaría el mismo método del anterior. En este caso solo tendría el x más 2, solo eso resolver. La otra, pues como es un 2 mayor o igual que 12, se lo dejaría así. Bien. Observación. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos lo de la regla de los signos en el caso de la multiplicación? Nosotros pudimos usar la regla de los signos porque justamente decir menor que 0 me garantizaba que tenía que ser negativo. ¿Se acuerdan el dibujito que habíamos hecho hace un rato? Si yo tenía la recta real y me paro en el 0, yo ya sé que todo lo que sea mayor que 0 va a ser positivo y todo lo que es menor que 0 va a ser negativo. Pero en este caso concreto, ¿qué tenemos del lado derecho nosotros? Fíjense que del lado derecho no tenemos un 0. Es el 0 el que me separa entre negativos y positivos. Cuando yo en vez de un 0 tengo otro número, esas reglas que nosotros hicimos de los signos dejan de valer. O sea, las reglas que nosotros pusimos de más, menos, positivo, positivo, negativo, negativo, para separar en casos, valen solo cuando del otro lado de la inecuación tengo un 0, porque es el 0 el que me separa de los positivos y los negativos. Si tenemos un número que no es 0, no podemos aplicar la regla de los signos. O sea, no podemos hacer el truco de separar en casos. Entonces uno dice, ¿qué problema? Si no podría separar en casos, ¿cuál sería nuestra alternativa B? Bueno, el método más común sería multiplicar, ya que no hay otra regla. Claro, pero el método más común de pasar el x más 2 multiplicando, por lo que charlábamos recién hace un rato, tampoco se puede. Entonces uno dice, no puedo aplicar la regla de los signos, no puedo pasar multiplicando, estamos como complicadísimos. Eso es lo que hace que el ejercicio sea un poquito más difícil. Entonces uno dice, bueno, no puedo aplicar la regla de los signos así como está, pero no tenemos muchas herramientas. Como pasar el x más 2 está prohibido porque no le conocemos el signo, y nuestra única alternativa es aplicar esto de separar en casos, uno dice lo siguiente. Para poder separar en casos yo necesito un 0 del lado derecho. No tengo un 0. Entonces, ¿qué hago? Hago aparecer a la fuerza un 0. ¿De qué manera podemos hacer aparecer ese 0? Bueno, agarrar este 2 que está acá y lo paso restando para este lado.
Y ahí logré que del lado derecho aparezca un 0, que era justamente lo que nosotros necesitábamos. Pero uno dice, genial, te arreglaste el 0 de la derecha, pero ya del lado izquierdo no tenés una división. Ahora tenés una resta. Tampoco puedo aplicar la regla de los casos así como está. Entonces, tengo que solucionarme un segundo problema. El primero fue hacer aparecer un 0, y el segundo es sacarme de encima esa resta. Yo necesito que del lado izquierdo haya una sola división. Y acá es donde es clave lo que habíamos charlado, ¿se acuerdan? En la primera clase sobre cómo hacer operaciones con fracciones. La manera de reescribir esto y que quede un poco más prolijo es hacer a mano esta resta pensando como si tuviéramos una resta de fracciones. Vamos a pensar por un segundo que este 2 es como si tuviera un 1 dividiendo, para pensar que tenemos dos fracciones, y a mano, con mucha paciencia, vamos a hacer esta resta de fracciones. Hagamos eso en una cuentita auxiliar. Yo quiero hacer esta resta de fracciones. ¿Cuál era nuestro primer paso para hacer la resta de fracciones? Teníamos que buscar un común denominador. ¿Quién sería el común denominador entre x más 2 y 1? ¿Qué me dicen? ¿El 2? X más 2. Claro, en general cuando vemos que las cosas no tienen mucho en común, la forma más rápida de encontrar un común denominador cuando no nos es tan evidente, o sea, cuando son números es mucho más simple. Cuando no son números a veces es más difícil encontrar un común denominador. Una alternativa es multiplicar los denominadores. Entonces, si yo multiplico este denominador con este denominador, seguro voy a encontrar un común denominador. No siempre encontramos el mejor, pero seguro uno que funcione. Cuando multiplicamos x más 2 por 1, eso nos da x más 2. Sí, ojo, lo aclaro acá, esto salió de multiplicar el x más 2 por 1. Como justo el 1 era un 1, quedó el mismo x más 2. ¿Y qué tendríamos que hacer o qué nos daría el numerador? Multiplicar en aspa sería lo más fácil. Perfecto. Si nuestro denominador fue el producto de los dos denominadores, una forma rápida de calcular el numerador es multiplicar cruzado. O sea, multiplicar, voy a hacer medio un enchastre de colores, este con este, eso nos da 2. Y este con este, eso nos queda 2 por x más 2. Y como en el medio tenemos una resta, bueno, acá también le ponemos una resta. Si tuviéramos una suma, le ponemos una suma. Y vamos a emprolijarlo un poco, porque así como está no queda muy lindo. Para eso vamos a hacer distributiva con este menos 2. Esto nos quedaría menos 2x menos 4. Mírenlo fijo. Esta parte es capaz la más cuidadosa del ejercicio. Y vamos a juntar este con este para checarlo un poquito más, porque nos tienen x. Entonces nos queda menos 2 menos 2x sobre x más 2. Vamos hasta acá a ver si hay alguna duda. Algo que no se entienda, revísenlo bien, mírenlo varias veces, a ver si hasta acá es convincente. Este es como el paso cuidadoso. Mientras lo voy escribiendo acá el resultado. Ahí no me queda claro, ¿cómo de multiplicar pasa a restar, profe? ¿En dónde estás? ¿Qué parte es la que...? Sí, del principio, hay como del 2 positivo le pasaste a restar. Ahí me quedé. A ver, de acá para acá. No, ese está perfecto. Ah. No, de este lado. Aquí de acá para acá. Claro. Ah, Sí, este 2, el 2 le pasaste a restar. Sí, ese. nosotros como el 2 está solo, digamos, esto lo aclaro como un comentario. Como este 2 está solo, siempre podemos pensar que está sumando al 0, porque total 2 y 2 más 0 es lo mismo. Entonces, cuando tenés un número que está solito, así de un lado de una desigualdad, de una igualdad, siempre podés pensar que está sumando, salvo que haya sido un menos 2, en ese caso pensaríamos que está restando, ¿no? Entonces, como este 2 está sumando, lo pasás restando para el otro lado. No sé si era esa la pregunta o yo entendí otra cosa. Sí, justo el clavo. No pasa nada. No, a veces son detalles que uno se traba, pero bueno, en esta materia lamentablemente los detalles son clave. O sea, un detalle que uno no entienda capaz es lo que hace que nuestro ejercicio entero no salga. Bien, entonces, fíjense que todos estos pasos, que hicimos un montón de pasos, todavía no me resolvieron el problema. Lo único que hicimos fue reescribir nuestro problema para que tenga un formato parecido al que nosotros sabemos resolver. ¿Qué sabemos resolver? Multiplicaciones o divisiones mayores o iguales que 0 o menores o iguales que 0.
Pero lo que logramos simplemente es una escritura que tenga un 0 del lado derecho, que tenga una división del lado izquierdo, y recién acá podríamos decir, bueno, estoy en condiciones de separar en casos. Sí, o sea que hasta acá como que fue simplemente un acomodo, fíjense que nos llevó un buen tiempo, pero fue simplemente acomodar el problema para llevarlo a un caso conocido. Eso lamentablemente también es inevitable, o sea, no hay maneras más amables de hacer este tipo de ejercicios. Calculo que por eso también aparece en cada tanto los exámenes, porque tienen como su vuelta rara. Bien, entonces ahora sí que estamos en terreno conocido, lo vamos a hacer igual que los ejercicios anteriores, que el ejercicio anterior. Este tiene una sutileza distinta al ejercicio anterior, así que cuando separemos en casos vamos a prestarle un poco de atención al segundo término. Acá estamos queriendo que nuestra división sea mayor o igual que 0, o sea que en este caso estamos queriendo que sea como resultado final positiva. Entonces, ¿cómo tenemos que plantear nuestros casos para que el resultado final sea positivo? ¿Qué le pido a los signos? Ay, perdón. Lo mismo, que sean los dos positivos o positivos. Perfecto. Escuché medio entrecortado, pero creo que dijeron los dos positivos y los dos negativos, ¿verdad? Sí, profe. Bárbaro. Entonces miremos nuestro primer caso, que sería analizar los dos positivos. Y en este, antes de resolverlo, me voy a detener un rato. Esta ecuación en particular, a diferencia de los ejercicios anteriores, tiene una división. Y si yo miro este segundo término, en este segundo término lo que estoy diciendo es que mi denominador del x más 2 puede ser mayor que 0 o puede ser igual a 0. El problema es el siguiente. Nosotros, no me acuerdo si esto lo habíamos charlado, algo capaz por arriba dijimos la clase pasada, hay algunas cosas que en matemáticas están prohibidísimas, que son esos errores graves, digamos. Una de las primeras cosas que están terminantemente prohibidas en matemática es dividir por 0. Sí, es más, si ustedes quieren poner, no sé, 5 dividido 0 en la calculadora, van a ver que la calculadora les va a tirar error. Eso es porque está prohibido dividir por 0. Cuando uno tiene una división, hay que tener cuidado siempre que esa situación no pase, porque cuando esa situación no pasa, mi ecuación no existe, o sea, no tendría manera de resolverla. Entonces, si yo en el segundo, en el denominador, le pongo mayor o igual a 0, estoy permitiéndole que valga mayor, pero también le estoy permitiendo que valga igual a 0. ¿Sí? Esta barrita que está acá me está diciendo que podría ser igual. Y si el x más 2 llegara a ser 0, yo estaría dividiendo por 0 y estaría cometiendo uno de esos errores graves que habíamos charlado que no se pueden cometer. Por lo tanto, necesito evitarme esa situación. Esta es la parte sutil que tiene el ejercicio. ¿Cómo me evito que esto divida por 0? Bueno, le quito la posibilidad. O sea, no le voy a poner el igual, le pongo solo el mayor. Eso es para garantizarme que en ninguna situación me dé igual a 0 el denominador. Si eso pasara, el ejercicio estaría mal. Entonces, hagamos una notita para acordarnos, ¿sí? No le ponemos el igual porque está dividiendo. Sí, si los dos hubiesen estado en el numerador no habría ningún problema. El problema es que justo acá teníamos uno en el denominador. No le ponemos el igual porque no podemos dividir por 0, está prohibido. Con esto de dividir por 0, que es un tema del que vamos a hablar bastante durante toda la materia, así que en ese sentido van a ver que lo vamos a repetir y repetir en muchos otros contextos. Pero bueno, el planteo tenía varias sutilezas, por eso las quería hacer con un poco de detalle. Luego de esas sutilezas, salvo esto, después el ejercicio es igual que los anteriores, en el sentido de vamos a despejar con cuidado de acá, pasamos el 2, pasamos el menos 2 dividiendo, y ya les escribo directamente la solución. Acá simplemente pasamos el 2 restando y ahora tomamos intersección. Un detalle importante, que esto también lo veníamos charlando hace un rato, pero vale la pena que lo pregunte. ¿Dónde pongo el menos 2 y dónde pongo el menos 1? ¿Quién es más grande que quién? Pero acá entonces el menos 1. Uy, perdón, se me cruzaron dos personas y no llegué a escuchar ninguna de las dos.
Este era como dijo el profe, entonces ninguno choca, o sea, acá no hay una intersección, o yo estoy confundida porque tenemos mayor a menos 1, no, menor de menos 1 y mayor a menos 2. No, listo, no dije nada. Ok. Menos 1 sería más grande. Bien, menos 1 sería más grande que el menos 2, exacto. Entonces vamos a poner el menos 1 por acá y el menos 2 por acá. Entonces, ¿Por qué pone menos 1, profe, ahí? ¿por qué el menos 1 es más grande que el menos 2? No, ¿por qué le dio el resultado menos 1? Ok, que ya te entendí. Acá podríamos hacer un pasito intermedio que sería el menos 2 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, ¿verdad? Claro. Entonces te queda 2 dividido 2, que es 1, pero como un positivo y un negativo te termina quedando el menos. Me salté este pasito intermedio. Bárbaro. Entonces, nuestro primer conjunto son los más chicos que menos 1. Este que está acá. Nuestro segundo conjunto son los más grandes que menos 2. Y tengo que buscar la intersección. ¿Qué me dicen sobre la intersección entre estos dos conjuntos? Y es del menos 2 al menos 1. Perfecto. Menos 2 sin incluir, al menos 1 sin incluir. Inclusive, claro. Perfecto. El segundo caso, una vez que ya entendimos lo de las sutilezas del igual, es muy parecido porque es plantear los dos negativos, ¿verdad? El primero negativo, menor igual. Y el segundo menor solo, por la misma razón que antes, que no le podemos poner igual a los que están dividiendo. El despeje también es muy similar, o sea que si nos salió el primer despeje, este nos va a salir. Es lo mismo acá. Y acá sí creo que era lo que habían observado hace un ratito. Yo que te decía que no... Eso, perfecto. Nos pasa esa situación, ¿no? Si yo ahora quiero mirar los más grandes que menos 1, andan por acá. Los más chicos que menos 2 andan por acá. Y esto claramente no se cruza nunca. Entonces, este caso no tiene solución, es un conjunto vacío, y eso lo escribimos con este formato. Sí, el 0 está echado. Vale. Ahora queremos la respuesta final. La respuesta final, nuestro conjunto se llamaba A, así que le vamos a poner A de nombre. Nuestra respuesta final es unir los dos conjuntos, pero como uno de los dos conjuntos no tiene nada, entonces la respuesta final solamente queda el otro. De nuevo, caso particular, que es porque este no tenía nada, ¿no? Si no, tendríamos que haber hecho como los anteriores, de unir los dos y dejarlos expresados así. Mírenlo fijo, revísenlo bien. Este es como el caso más feíto con el que nos podemos topar en las inecuaciones con estos trucos que estamos charlando. Ahora vamos a ver otras inecuaciones un poco más distintas. Pero este es como un caso, creo, feo. Piensen igual que también hay de estos de la guía, hay algunos, son los últimos de la parte del ejercicio 5, creo, hay de este estilo, para que tengan más para practicar. Pero revísenlo bien a ver si hay alguna duda. Y vamos a pasar con otro tipo de inecuaciones, un poquito también con sus trucos particulares, donde me empiezan a poner otras cosas más complicadas, ya no multiplicaciones y divisiones, sino, por ejemplo, me pueden poner un módulo, me pueden intercambiar así cosas un poco más desagradables. Recording has stopped. Bien, fíjense hasta ahí si hay alguna duda, si no pasamos nuestros siguientes casos difíciles. Vamos, más o menos. Para mí va bien, profe. Vamos, ok. Igual créanme que si superamos este ejercicio, nos va a salir cualquier cosa. Bien, siguiente tema que me interesa meter también con esto de las inecuaciones es el tema de los módulos. Les gusta mucho también meter los módulos adentro de las inecuaciones y hay trucos para despejar inecuaciones que tienen módulos. Pero antes de despejar inecuaciones que tienen módulos, hagamos un muy breve repasito. Todo esto que estamos diciendo igual está en el campus. Hagamos igual un breve repasito sobre qué es un módulo, como para que después veamos cómo se comportan dentro de una inecuación. ¿Se acuerdan qué es un módulo? Bien, o sea que valía la pena hacer el repasito. Genial. Un módulo no es otra cosa que una operación. Así como yo puedo sumar números, restar números, multiplicar números, a un número le puedo calcular el módulo. Es una operación que yo puedo hacer con un número. Para indicar que quiero hacer esa operación, uno solía poner al número al que le quería calcular el módulo, entre dos barritas.
verticales. Ahora, ¿qué significaba esta operación? ¿O qué hacía esta operación? Lo que hacía esta operación... ¿Cómo? Perdón, no escuché. En módulo es porque tiene dos resultados, uno negativo y otro positivo. En las ecuaciones con módulos es cierto. Es verdad, pero en un segundo llego a las ecuaciones. Esperemos 2 segundos y ahí me meto con las soluciones de las ecuaciones. Pero digo antes con la interpretación. ¿Qué significa calcularle un módulo a un número? Eso significa calcularle la distancia al origen. O sea, la distancia al cero. Ahora traducimos igual, ¿eh? Distancia, cualquier cosa. Distancia al cero. O sea, esto solamente para entender el concepto, ¿sí? Ahora vamos a lo de la ecuación que nos sugerían recién. Si a mí me dicen calcular el módulo de 2, ¿qué me están preguntando en el fondo? Lo que me están diciendo es, miremos un segundo el gráfico. Tengo el 0 por acá, tengo el 2 por acá, y lo que me están preguntando es qué distancia hay entre el 0 y el 2. O sea, ¿cuántos cuadraditos hay entre el 0 y el 2? ¿Qué me dicen? Si yo tengo que contar la cantidad de cuadraditos, centímetros, la longitud entre el 0 y el 2, ¿qué me dirían? ¿Cuántos cuadraditos hay? 2. 2, perfecto. Y si ahora me dicen, por ejemplo, calculemos el módulo de -3, me tengo que parar en el -3 y tengo que contar cuántos cuadraditos hay entre -3 y 0. Bueno, me quedó horrible ese corchete. Pero ¿cuántos cuadraditos hay entre -3 y 0? 3. 3. ¿Todos de acuerdo? ¿Convencidos? Perfecto. Sí, sí. Impecable. Entonces lo que hace el módulo es agarrar un número y devolverme la distancia al origen, o sea, cuántos cuadraditos hay entre ese número, y el origen, o sea, el 0. Básicamente lo que uno hace no es ponerse a hacer estos dibujitos cada vez que quiere calcular un módulo, sino que es usar una definición que dice lo siguiente, esta está en la guía. La definición dice lo siguiente, la manera rápida de calcular un módulo es así. Si el número que está adentro del módulo es positivo, el resultado te va a dar el mismo número. O sea, si era positivo, devolvía el mismo número. Ahora, si era negativo, lo que estaba dentro del módulo, ¿qué tengo que devolver como respuesta? Bueno, si era negativo, le tengo que cambiar el signo y tengo que devolver el opuesto. Y esa es la definición formal de qué es un módulo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando vemos el dibujito? A los positivos los dejo iguales, a los negativos les cambio el signo. Entonces uno nota un primer detalle, que es la siguiente. El resultado de un módulo, como mide, o sea, el resultado, por las dudas aclaremos, me estoy refiriendo a estos valores, ¿no? Este que está acá y este que está acá. Y a los que van acá adentro muchas veces lo llamamos el argumento del módulo. El resultado de un módulo, como lo que mide es una distancia, me va a dar siempre el resultado, un valor positivo, ¿verdad? Mientras que el argumento no, pues el argumento puede ser cualquier cosa, puede ser positivo o negativo, pero el resultado final es positivo. Entonces eso empieza a traernos algunos problemas cuando yo incorporo este concepto del módulo a las ecuaciones. Por ejemplo, si yo quiero resolver ecuaciones que tienen módulo, veamos algún ejemplo fácil. Ecuaciones con módulo. Supongamos que me dicen despeje X de esta situación, que esa era, me parece, lo que me estaban comentando al principio. Fíjense la situación. Ahora no me están diciendo calcular un módulo, no me están dando un número y me están calculando, me están pidiendo que lo calcule, sino que me están dando el resultado y me preguntan de quién proviene. ¿Sí? ¿A qué número, cuando yo le mira la distancia al origen, me va a dar como resultado 3 de distancia? ¿Qué me dicen? Pensando, mirando el dibujito. 3 puede ser -3 y 3. Claro, cuando yo quiero despejar la X de adentro, voy a tener no una respuesta, sino 2 posibilidades. Porque tanto el 3 como el -3, los dos, si yo me hago el dibujito, a ver, tanto el 3 como el -3, los dos van a estar a distancia 3 del origen. Entonces, cuando uno resuelve ecuaciones con módulo, es muy común que esos resultados tengan 2 soluciones en vez de una, que creo que era lo que me habían dicho al principio. Eso lo podemos generalizar con la siguiente fórmula, la siguiente regla, que nos va a decir cómo despejar cualquier ecuación con módulo.
Por ejemplo, si yo tengo, no sé, voy a escribirlo así, el módulo de cualquier cosa igual a un número, y nos dicen despeje, y supongamos que dentro de esta cajita que está diciendo cualquier cosa tenemos la X. Entonces, siempre que tenemos una situación de este estilo, eso nos obliga a separar en casos. Todo lo que está dentro del módulo igual a A, o todo lo que está dentro del módulo igual a menos A. ¿Sí? Esta es como una especie de regla que usamos siempre que queremos despejar una ecuación que contiene un módulo. Hagamos un ejemplo chiquitito, rápido. Supongamos que nos dicen despejar ahora esta ecuación. Esta ya es un poco más complicada porque no tiene solo el módulo de x, sino que tiene el x menos 1, pero además tiene un 2 afuera del módulo. Hay como cosas más rebuscadas. Cuando la ecuación nos viene con el módulo solito, ya se nos empieza a complicar un poco más la cuenta porque esta regla que yo puse acá en rojo como regla general, vale solo cuando de uno de los dos lados de la igualdad el módulo está solo. Entonces, antes de poder aplicar esta regla, yo necesito que el módulo quede solo de alguno de los lados de la igualdad. Eso significa que antes de aplicar esta regla me tengo que sacar este 2 de encima para dejar la parte que corresponde al módulo sola. Entonces, nuestro primer paso no va a ser aplicar esta regla, sino va a ser dejar al módulo solo pasando este 2 que está multiplicando, dividiendo. Si hacemos 4 dividido 2, eso nos da 2. En el momento en que logramos dejar al módulo solo, ahí es donde vamos a aplicar la regla. Esta cajita que yo les puse acá sería lo que esté dentro del módulo. O sea, en nuestro caso sería el x menos 1. Y para sacarnos el módulo de encima, esto muchas veces se lo llama también abrir el módulo. Me saco el módulo porque fíjense que las dos ecuaciones que quedan acá abajo ya no quieren más módulo. Pero el hecho de sacarme el módulo es lo que me obliga a separar en dos casos. Un caso sería lo que está dentro del módulo, es el argumento igual a 2, lo que está dentro del módulo igual a menos 2. Y me quedaron dos ecuaciones que sí sé resolver, que son mucho más amables. Pasamos el 1 sumando y acá me queda un 3. Acá también pasamos el 1 sumando y me queda un menos 1. Entonces, esta ecuación tiene como solución dos valores, que son el 3 y el menos 1. ¿Vamos hasta ahí, más o menos? Esto medio introductorio. Créanme que esto igual está re bien explicado en el apunte. De todas formas, obviamente, si no se entiende algo, pregunten, por supuesto. Pero capaz lo estoy haciendo medio rápido porque es muy probable que esté repitiendo cosas que capaz ya estaban dichas en el apunte. Pero bueno, lo importante es esta formulita que está acá en rojo. Entonces, ya sabemos que es un módulo, ya sabemos despejar ecuaciones con módulo, que es lo peor que nos puede pasar, inecuaciones con módulo. Si la vamos a hacer bien. Entonces, ¿qué pasa si me aparecen cosas de este estilo? No miren esta parte de la derecha. Miren solamente esta parte de la izquierda. Una inecuación con módulo. ¿Qué pasa cuando el módulo, en vez de con un igual, aparece con un menor o aparece con un mayor? Bueno, así como, perdón, vuelvo un segundo. Así como tenemos una regla para los módulos con los iguales, también vamos a tener reglas para los módulos con los menores y mayores. Hay muchas maneras de hacer esto. Yo les cuento la que está en el apunte del campus. Si ustedes saben otra forma de despejar, no hay ningún problema. Hay muchas maneras de hacerlo, no es que esta es la única forma, simplemente es una posibilidad. Y entonces, antes de hacer este ejercicio, les cuento cómo son las reglas con las inecuaciones. Ojo acá, clave, porque las reglas cambian mucho si yo tengo un menor o si tengo un mayor. No es la misma regla. Así que vamos a tener que separar en dos casos. Cuando lo que tenemos adentro del módulo es menor que un número, y otro caso, o sea, otra regla, si lo que tuviéramos adentro del módulo viene mayor que un número. Esto, por las dudas lo aclaro, vale tanto para los menores como para los menores iguales, y esto también vale para los mayores iguales. Entonces, ¿qué dicen las reglas acá? Bueno, vamos a hacer algo parecido al ejercicio, a la regla del igual. Voy a agarrar lo que está dentro del módulo y le voy a pedir que sea menor que A. Voy a agarrar lo que está dentro del módulo y le voy a pedir que sea mayor que menos A. Ojo con ese detalle. Y una vez que tengo las dos soluciones por separado, lo que voy a hacer es tomar una intersección entre las dos. ¿Sí? Aclarémoslo. Resuelvo esta, tomo intersección. Y una vez que tomo intersección, el resultado final va a ser
la solución de esta inecuación. ¿Qué pasa cuando tengo un mayor en vez de un menor? Bueno, es muy similar. Lo que está dentro del módulo mayor que A, lo que está dentro del módulo menor que menos A, pero ojo acá, en vez de una intersección, en el caso de los mayores, lo que hacemos es tomar una unión. Parece un detalle menor, pero no hay que marearse. Los menores con la intersección, los mayores con la unión. Tienen pequeñas diferencias, por eso hay que tener mucho cuidado en no mezclarse los menores con los mayores. Bien. Listo, esas son todas las reglas que hay que saber, veamos cómo se aplican. Detalle también importante. Esto es igual que con las ecuaciones con módulo. Para que yo pueda aplicar esta regla, el módulo tiene que estar solito de alguno de los lados de la igualdad. Si el módulo no me aparece solo, primero me haré todos los pasos necesarios de despeje para dejar al módulo solo y después recién aplicamos las reglas. ¿Sí? Así que con eso en mente, puse primero un ejemplo lindo. Y de paso también para chusmear un poco sobre estas definiciones, que hay algunos ejercicios en la guía que las usan. Bien, en este caso puse de nuevo un ejemplo lindo donde no hay que hacer demasiada cosa para dejar al módulo solo, ya vino solo. Así que tenemos que abrir el módulo. Lo primero que tenemos que hacer es decidir si uso esta primera regla o uso esta segunda regla. ¿Qué me dicen? ¿Qué tendríamos que usar? La primera. Perfecto. Usamos la primera porque aparece un menor en vez de un mayor. Entonces lo que decía la primera regla era, vamos a tomar lo que está dentro del módulo, ahora nuestra cajita sería todo esto, ¿verdad? Vamos a tomar todo lo que está dentro del módulo y vamos a pedir que sea menor que 6, mientras que en el otro caso vamos a tomar todo lo que está dentro del módulo y le vamos a pedir ser más grande que menos 6. Lo bueno es que cada una de estas pequeñas inecuaciones ya no tiene el módulo, entonces son más fáciles de resolver. Pasamos el 1 restando y esto nos queda un 5. Pasamos el 1 restando y esto nos queda un menos 7. Lo único que nos falta es tomar intersección. Hagamos un dibujito. Los más chicos que 5 andan por acá. Los más grandes que menos 7 andan por acá. Y lo que tenemos en común, o sea, la solución de mi ejercicio, sería el intervalo que está entre menos 7 y 5. Mírenlo fijo, a ver si hay alguna duda. Para mí la clave es en estas dos reglas. Anotárselas, hacen un resumen que tenga esas dos reglas, y la anterior, y la regla de los signos, como cada vez que tengo una inecuación con módulos, sé que tengo que usar alguna de estas dos situaciones. Bien, un comentario extra, porque hay algunos en ejercicios, sobre todo los últimos de la guía, que los piden. Muchas veces nos piden calcular los supremos y los ínfimos de un conjunto. ¿Qué es el supremo y qué es el ínfimo de un conjunto? Es tan simple como decir el más grande y el más chico del conjunto. En este caso, el más grande de nuestro conjunto, más grande entre comillas, porque no está incluido, pero hasta donde llega mi conjunto, digamos, es el 5, así que este sería nuestro supremo. El supremo de este conjunto, lo voy a escribir aparte. Bueno, ahora lo escribo aparte. Y el más chico es el ínfimo del conjunto. Sí, muchas veces esto se suele escribir así. El supremo de nuestro conjunto es el 5, el ínfimo de nuestro conjunto es el menos 7. ¿Sí? Hacemos referencia al más grande y al más chico del conjunto. Un detalle importante, para que existan el supremo y el ínfimo, el conjunto tiene que ser un conjunto acotado. Si mi conjunto se va al infinito en alguna de las puntas, no va a tener uno más grande o uno más chico, que justamente el infinito dice que no termina. ¿A qué me refiero? Esto fuera de este ejercicio, ¿no? Este ejercicio terminó acá. Pero como un comentario extra. Si el conjunto al que me preguntan calcular el ínfimo y el supremo fuese una cosa así, por ejemplo, invento un conjunto cualquiera, este conjunto termina en el 4, entonces yo puedo decir tiene un supremo. El más grande del conjunto es el 4.
Ahora, si yo quiero ver el más chico, este conjunto a la izquierda no tiene un tope. Este conjunto se va al menos infinito, significa que no termina nunca. Yo me puedo ir tanto para los negativos como quiera y no voy a tener nada que me limite mi conjunto. Entonces, en este caso decimos que no hay ínfimo. Sí, para que haya un ínfimo tiene que pasar que el conjunto tiene que terminar en un número específico. No importa que lo incluya o que no lo incluya, pero tiene que ser un número. Si, por ejemplo, yo tuviera este conjunto, ¿qué me dicen sobre el supremo y el ínfimo? Que hay un ínfimo y no hay un supremo, puede ser. Perfecto. Hay un ínfimo, ¿y quién sería el ínfimo? El 3. Impecable. Y como para la derecha no termina, no hay supremo. Un último ejemplito, ahí ya no los torturo más. Supónganse que tienen este conjunto. Y les preguntan el ínfimo y el supremo. ¿Qué me dicen? Chan, 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 chan. No hay ninguna de las dos. Perfecto. Como no termina en ningún lado y no empieza en ningún lado, este no tiene ni ínfimo ni supremo. Puede pasar tranquilamente que no existan ninguna de las dos. Entonces van a ver que algunos ejercicios de la guía les van a decir despeje tal conjunto y después calcule si es que existe. Siempre aclaran si existe, porque podría no existir. Perdón, moví para arriba. ¿Sí? Nadie me garantiza que existan ínfimo y supremo. Podrían no haber, este es un ejemplo en el que no hay. Nada, bueno, era un comentario extra, pero hay algunos ejercicios de la guía que lo piden, por eso se los quería comentar. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que no se entienda de lo que dijimos? No, todo impecable, profe. Genial. Bueno, ya casi estamos, son y 57. Si quieren ya los libero. Si a alguien le quedó alguna duda y me quedo un ratito más viendo dudas, no hay problema, pero... Profe, una consulta, Sí, si por me queda supuesto. claro. Ahí, digamos, para usar esas las fórmulas de intersección y unión, depende del signo de arriba, ¿no? Sí, los menores van con la intersección y los mayores con la unión. Claro, depende mucho de aquí del signo del ejercicio, digamos. Exacto, si es menor o es mayor te cambia completamente si le pones una unión o le pones una intersección. ¿Listo? Sí, totalmente. Ahí está la clave. Bueno, profe, yo no tengo más nada que preguntarle y muchas gracias por la clase, muy linda. No, por que tenga favor. buen fin de. Nos vemos el viernes, Gonzalo, ¿no?